México vive un momento crítico en el mundo del periodismo, un ramo golpeado por cada vez más asesinatos a periodistas. Ya van 6 en lo que llevamos de 2022. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre este problema y recientemente incluso el secretario de Estado estadounidense pidió al gobierno de México más protección a los periodistas. En medio de esta ola de asesinatos a informadores, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra algunos profesionales de la comunicación, señalándolos con nombre y apellido y calificándolos de traidores a la patria, mercenarios y golpistas. Hoy hablamos con uno de ellos, Carlos Loret de Mola. Bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW en Español. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchos saludos, Ana. Carlos, el presidente de la República publicó supuestos ingresos tuyos en una de sus conferencias mañaneras después de esa investigación en la que participó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, la plataforma digital de noticias que fundaste. Investigación sobre un conflicto de interés del hijo del presidente por la renta de una casa en Houston. ¿Probaron ustedes el conflicto de interés? Bueno, aquí me parece que, digamos, el reportaje señala dos cosas centrales. La primera es esta vida de lujos, este millonario súbito que se volvió el hijo del presidente de México. Mientras el papá da cátedras de austeridad y dice que la gente no debe tener más de un par de zapatos, pues su hijo vive con una casota en Houston, con una alberca de 23 metros, un cine privado, manejando una camioneta Mercedes-Benz. Entonces uno se pregunta cómo un individuo del que no se le conoce trabajo alguno, resulta que se volvió millonario de la noche a la mañana. Entonces hay un primer cuestionamiento en el reportaje que tiene que ver con la contradicción de este discurso de austeridad y de yo soy pobre y presentarse al electorado como un presidente pobre al que le salió un hijo rico. Y hay una segunda parte que tiene que ver con de quién es esa casa que habitaba José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La casa es, en el momento que la habitaba, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera a la que le siguen saliendo contratos que ha recibido del gobierno mexicano. Ha tenido, decimos en México, un sexenio de oro Baker Hughes, porque durante los primeros 3 años de los 6 de Andrés Manuel López Obrador le han triplicado los pagos en un momento en donde Pemex, la petrolera del gobierno, prácticamente no les está pagando a sus proveedores. Bueno, Baker Hughes lo tiene sumamente consentido y ha triplicado el número de pagos. Entonces, estos elementos ponen sobre la mesa el tema del conflicto de interés. Desde mi punto de vista, hay un conflicto de interés flagrante en el momento en que no se declara y no se transparenta que el hijo del presidente de México habita una casa de un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. Y creo que esa es prácticamente la definición de conflicto de interés. A partir de ahí han surgido por lo menos otro conflicto de interés más, cuando al tratar de tapar un poco este escándalo, dijeron que el hijo del presidente trabajaba. Ah, sí, ¿dónde trabaja? Pues resulta que en otra empresa de los hijos de un empresario que es asesor de López Obrador, que ha recibido más de 100 licencias, permisos, renovaciones, concesiones durante el gobierno, y eso tampoco se había transparentado, tampoco se sabía y tampoco se había declarado. Según tengo entendido, Carlos, la Fiscalía ha abierto una investigación, pero una auditoría externa a Baker Hughes ha descartado tener ese conflicto de interés. Yo me pregunto si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, y está claro que ese discurso de austeridad del presidente contradice y mucho la vida privilegiada del hijo, pero si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, ¿a quién le interesa cómo vive el hijo del presidente de la República? La supuesta exhibición de mis ingresos, bueno, la exhibición, mejor dicho, de mis supuestos ingresos por parte del presidente de México es una clara venganza. Es decir, el presidente en el momento que no tiene explicación para la casa gris, como ya se le conoce en México, para la casa de su hijo, cuando no tiene explicación frente a todo esto, arremete en contra de los periodistas que hicimos la investigación y particularmente en contra mía, y entonces presenta estos supuestos ingresos y es decir, trata de desviar la atención hacia otra cosa. Aquí es muy importante que a lo mejor el auditorio de otros países del mundo entienda algo muy particular.
los contratos de los periodistas famosos o conocidos con las cadenas de televisión, en muchos lugares del mundo se hacen públicos, ¿no? Por ejemplo, hay periodistas de los Estados Unidos, tú sabes cuánto gana Anderson Cooper y cuánto tiempo renovó con CNN, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de alguien muy conocido. ¿Por qué en México no pasa eso? Porque en México tenemos una industria del secuestro brutalmente grande. Es conocido internacionalmente que México es un lugar muy inseguro para todos, no solo para los periodistas. Entonces, nadie, ningún ejecutivo habla de los bonos que recibe, es decir, nadie habla de cuánto dinero tiene, mucho o poco, porque es un país, México es un país en el que te secuestran por el equivalente a 500 euros. No, si no necesitas ser un millonario ni un multimillonario. Entonces, si de pronto tú apareces con más ingresos, es algo de lo que la gente prefiere no hablar por un tema de seguridad. Y eso es lo que explica, pues digamos, la manera en cómo el presidente presenta esos supuestos ingresos y me pone, a mí en lo particular, pone desde luego a mi familia a merced del crimen organizado, a merced de las bandas de los secuestradores. Y además viola tu derecho a la privacidad. Vamos a ver, hemos visto a un presidente, ya lo dices tú, muy combativo con cualquier voz crítica, no solo tú con el gobierno, sino también con otros periodistas, académicos y organizaciones civiles. Pero también a ti, Carlos, te veo combativo. Tu respuesta a AMLO parece más bien de político opositor que de periodista. No, yo soy estrictamente periodista, estoy tratando de defenderme de un presidente que nos tiene bajo ataque, que nos tiene atacándonos tremendamente. Yo nunca había visto esto, es decir, el reportaje salió hace como mes y medio y prácticamente todos los días, desde ese día, el presidente me ha injuriado, me ha calumniado, me ha insultado. Yo no tengo ningún inconveniente en que el presidente conteste los datos y los documentos del reportaje, que dijera, oye, esa casa no la vivió mi hijo, oye, esa casa no tiene una alberca de 23 metros, oye, mi hijo no maneja una camioneta Mercedes-Benz. Bueno, pues eso es un derecho de réplica. ¿Qué ha hecho el presidente? Llamarnos traidores a la patria por presentar un reportaje, decir que somos golpistas, que queremos dar un golpe de Estado, decirnos golpeadores, mentirosos, calumniadores, mercenarios. Es decir, frente a documentos y fotografías sobre la casa de su hijo, el presidente contesta con insultos. Y se me pasó a decir algo que me preguntabas en tu intervención anterior, y tenía que ver con la manera en como Baker Hughes, esta empresa petrolera, había respondido. Baker Hughes se volvió un poco un meme en México, que Baker Hughes contrató a una investigación, ellos mismos la contrataron, ellos mismos la hicieron, y la fueron a presentar públicamente a las oficinas de Pemex. Es decir, el sospechoso de estar en un conflicto de interés presenta su exoneración en las oficinas del sospechoso de haberse coludido, ¿no? Entonces, todo este tema ha hecho, la manera en cómo ha manejado el gobierno, ¿qué dices? Que parece que esa auditoría externa, que no ve conflicto de interés, es externa de Baker Hughes. Bueno, la contrató. No es una auditoría de Baker Hughes, sino es externa. Sí. No, la contrata Baker Hughes y la van a presentar a Pemex. Vamos a ver, Carlos, me gustaría ver un poco más el cuadro para conocer también de dónde viene ese informe. Latinus, la plataforma en la que trabajas, nació como un proyecto binacional, tengo entendido, con la idea de informar sobre la población latina en Estados Unidos. Pero hay críticas que apuntan que es un medio centrado en México y sobre todo en socavar la credibilidad del gobierno. ¿Quién forma parte de tu equipo, del equipo de Latinus? ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, es un medio de comunicación privado, es decir, tiene ingresos de distintas vías, quien quiere comprar un banner en la plataforma, quien quiere comprar un anuncio a través de YouTube. Nuestros programas salen en YouTube y esa es la manera, o sea, se financia con medio de comunicación y hay es un financiamiento total y absolutamente privado, no viene de ningún partido político, no viene nada de esa naturaleza. Empezamos siendo un medio, nos planteamos ser un medio binacional cuando fueron las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue la elección de Biden contra Trump. Obviamente hicimos una cobertura sumamente robusta. Apenas mi programa de ayer lo hice desde Nueva York, el
programa que salió ayer en la noche. Yo tengo en Latinos un programa a la semana mío y otro que hago con un gran amigo mío y un extraordinario personaje que es Broso, ¿no? Entonces el programa mío ayer lo hice desde Nueva York. Hemos estado haciendo muchas cosas. Hay toda una sección en Latinos que trata de los Estados Unidos, y también abordamos temas de México. Oye, ¿las grandes exclusivas de Latinos han tenido que ver con México? Sí, las grandes exclusivas de Latinos han tenido que ver con México. Hemos revelado los videos de 2 hermanos del presidente de México recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Hemos revelado contratos ilegales en el nuevo aeropuerto que está haciendo el presidente. Hemos revelado cómo el secretario particular del presidente y la administradora de Palacio Nacional aparecen en un carrusel de cash dando vueltas en una misma sucursal bancaria una y otra vez para depositar dinero en efectivo. Es decir, sí, las grandes exclusivas hasta este momento de Latinos han tenido que ver con el caso México. Y es un grupo de reporteros, de periodistas, de investigadores, y la otra parte, o sea, digamos, hay 3 piezas, ¿no? Los programas en donde están personajes como Broso, como María Scherer, Fernando del Collado, periodistas muy reconocidos, muy conocidos en este país. Luego está un área de investigaciones especiales, que es de donde han emanado muchos de estos, digamos, golpes periodísticos. Y luego está un área de procesamiento de las noticias habituales, una redacción de noticias que alimenta la plataforma, etcétera, etcétera. Yo no soy dueño de la plataforma, yo participo y trabajo en la plataforma, como trabajo también de colaborador del Washington Post, de colaborador de W Radio, de colaborador del Universal. Es decir, yo tengo un periódico, trabajo en una estación de radio, tengo mi columna en un periódico, colaboro con el Washington Post también con una columna quincenal, y hago este programa semanal en Latinos, ¿no? Entonces así es más o menos como está estructurado. Cada vez que cambia el poder en un país, hay reajustes en las empresas, también de televisión. Estuviste mucho tiempo en Televisa. Televisa fue siempre un cliente de gobierno que recibió mucho dinero del PRI y del PAN. Ahora los canales de televisión siguen recibiendo fondos públicos. Me gustaría citarte lo que me dijo un periodista hace unos días. El pastel de la publicidad del gobierno mexicano es apetitoso y muchos tienen la esperanza de darle un buen pellizco. ¿Hasta qué punto crees que podría afectar esto a la objetividad de un canal y de los periodistas que trabajan en él? Yo creo que puede ser una herramienta de presión hacia un periodista, puede ser una herramienta de presión de los dueños de los medios o los ejecutivos de los medios hacia los periodistas, pero también los periodistas tenemos un músculo para resistir este tipo de cosas. A ver, yo trabajé en Televisa durante más o menos 20 años y sí, el gobierno, si no me equivoco, los gobiernos representaban más o menos el 8% de los ingresos de la televisora. Entonces tú dices, es que recibía miles de millones de pesos del PRI y del PAN. Bueno, también lo recibía de Coca-Cola y lo recibía de Procter, ¿no? Para anunciar pastas de dientes y jabones, ¿no? Entonces es una televisora, ¿no? Y tiene anuncios comerciales, etcétera, etcétera. Las leyes mexicanas permiten que los gobiernos contraten publicidad en los medios de comunicación. Ha habido mucha polémica y me parece que tiene que mejorarse muchísimo el debate sobre cómo asignan los gobiernos ese presupuesto, porque es presupuesto público, y cuáles son las reglas de asignación. Siempre ha sido un tema discrecional, lo es hasta hoy. El periódico favorito del presidente, el periódico La Jornada, ha recibido 700 millones de pesos siendo un periódico y recibe más o menos lo mismo que una televisora, cuando evidentemente pues, no es la misma penetración un periódico que una televisora, y recibe un monto de publicidad de televisión. Entonces siempre ha existido ese debate. Ahora, que un medio de comunicación reciba publicidad, reciba presupuesto de un gobierno, no me parece que automáticamente lo vuelve en un medio sometido. Yo te digo, en los 20 años que estuve en Televisa, sacamos investigaciones durísimas sobre los presidentes en turno, sobre gobernadores de estos partidos que tú dices, el PRI y el PAN, sobre ellos, el tema relacionados con la fuga del Chapo Guzmán, que dejaron muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto. En su momento, el gobierno de Peña Nieto utilizó este software que se volvió internacionalmente repudiado, el famoso Pegasus, para espiarme a mí. Y eso salió en la primera plana del New York Times, que habíamos un grupo de periodistas, otros defensores de los derechos humanos, activistas, etcétera, que éramos
espiados por el gobierno de Peña Nieto usando Pegasus. Y entre esos se hablaba de unos 13, 15 que éramos espiados. Uno de esos era yo. Entonces, es un poco de decir, no, pues es que como trabajabas en Televisa. ¿Mande? Con menos visibilidad que tú. Hubo varios periodistas que estaban ahí en el ojo del huracán con menos visibilidad que tú. Vamos a ver, tengo una última pregunta, te pido brevedad porque lamentablemente se nos va el tiempo. Sí, Los índices de popularidad de López Obrador se mantienen alrededor del 60%, han caído también y según una encuesta por esas revelaciones de la Casa Gris, pero sigue siendo uno de los presidentes con mayor respaldo popular en el mundo. ¿Cómo te explicas tú esta popularidad teniendo en cuenta la pandemia, el incremento de la violencia e inseguridad y más recientemente, quizás ahora, la negativa de AMLO a imponer sanciones contra Rusia por iniciar una guerra en Ucrania? Brevemente. Bueno, la verdad es que el presidente tiene una personalidad magnética con la gente. El presidente tiene un enorme carisma y venimos de gobiernos muy complicados, venimos de gobiernos pésimos, terribles en México. Entonces, muy posiblemente la gente le sigue dando el beneficio de la duda. Hay gente que no, o sea, al inicio de su gobierno tenía 80% de popularidad en el promedio de las encuestas y ahorita el promedio de las encuestas marca 58%, es decir, ha tenido una caída sustancial, pero 58% sigue siendo una gran popularidad para un presidente en funciones. Y creo que tiene que ver con que el presidente es un muy buen político en el manejo de medios, es muy bueno haciendo campaña, es muy bueno en el discurso, en la narrativa. Me parece que como gobernante per se, como administrador y ejecutor de políticas públicas, es muy malo, pero la gente le está dando todavía la oportunidad y me parece absolutamente razonable. Y ahí nada más quiero dedicar un instante porque hemos hablado mucho de los ataques del presidente en mi contra y esto la verdad palidece frente a lo que están experimentando muchos colegas. 30 periodistas han sido, 31 han sido ejecutados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nunca habíamos tenido un arranque de sexenio tan violento para los periodistas de México y nada se compara a lo que están viviendo y muchas veces sin estas herramientas que tú citabas de visibilidad de las que uno puede llegar a gozar en medios de comunicación nacionales, etcétera, etcétera, frente a lo que pasan muchos colegas que son ejecutados y son asesinados y que este clima de violencia verbal que inicia el presidente, desgraciadamente lo han dicho las propias organizaciones, se traduce en violencia física. Muchísimas gracias, Carlos Loret de Mola, por concedernos esta entrevista. Gracias, un saludo. No, hombre, con mucho gusto, que les vaya muy bien, hasta luego.